Amado Padre y Pastor, Dios excelso y verdadero, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos muestres la verdad de tus palabras. Ayúdanos hoy a estar atentos como una antorcha, al pendiente de tus palabras y dirígenos por favor para escuchar y atender tu voz. Guíanos, abre nuestro entendimiento, provéenos de entendimiento, forma nuestro entendimiento, dirígenos para poder comprender y saber de ti, amado Padre y Pastor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por favor, ayúdanos para poder contemplar tu rostro. Así que a ti la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Por favor, socórrenos y susténtanos en la verdad, Padre. A ti sea la alabanza por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Ayúdanos y socórrenos en la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, mm, permítame. Muy bien, entonces vamos a ahondar en la verdad de nuestro amado Salvador. Ok, veamos acá. Dice hay cosas difíciles de entender. Ese es el tema de hoy. Como ya mencionamos, va relacionado a los escenarios que hemos hablado. Regularmente siempre vamos a ver una introducción de lo que hemos venido hablando para poder entrar en detalle a esto y que no se nos vaya a escapar de algo, ya que sabemos también que hay personas que son nuevas, por así llamarlo, o pueden ver el tema por primera vez. Dice de la siguiente manera, escenarios relacionados a la tierra. Esto es relacionado a la parábola del sembrador. Eso está en Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8. Si no estoy mal, de igual manera tenemos una diapositiva al final donde indicamos el resumen de las parábolas. Eh, entonces tenemos cuatro escenarios de lo que Jesús habla. Junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Actualmente nos estamos sitiando en lo que corresponde a lo que es junto al camino. Entonces, recordemos de que la idea de ver los escenarios junto al camino es para que nosotros, conforme a esto, podamos ser buena tierra y podamos dar fruto al 100 por uno, al 30, 60 y 100 por uno. En este caso en particular hemos tratado lo que corresponde junto al camino. Entonces, la parte de la parábola está en Marcos del capítulo 4, del versículo 3 al 4, cuando habla relacionado a junto al camino. Ese es el escenario. Y dice de la siguiente manera, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. La explicación de Marcos está en el versículo 15 del mismo capítulo 4. Dice de la siguiente manera, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, si nos damos cuenta acá, está la parábola y la explicación, mismas dadas por Jesús. Ya hemos mencionado de lo que corresponde a Jesús y lo que habla a la tierra hace referencia a los corazones. También brevemente ya hemos mostrado esta imagen, pero la repetimos y es el hecho de que estos surcos que muestran acá es lo que se llama camino. Y esto prácticamente es una parte hundida, donde en la parte hundida se colocan las semillas y luego se vuelve a tapar con tierra para que las aves del cielo no vengan y se la coman. Lógicamente, cuando se siembra la semilla, no se siembra una por una, sino lo que hacen es agarrar con la mano un grupo de semillas y las riegan tratando de colocarlas que caigan en el camino. En ese proceso provoca que caigan algunas en lo que corresponde junto al camino. Y ahí es donde las aves del cielo pueden ver que cayeron semillas, descienden y se las comen. A eso es lo que hace referencia a Jesús. Claramente esta parábola también está en Mateo y en Lucas. Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas en algunas ocasiones tienen las mismas parábolas o mismas enseñanzas de Cristo Jesús, solo que es lógicamente, pues, si, por ejemplo, alguien escucha predicar a alguien en una congregación y se le pregunta acerca del sermón, no todos van a decir literalmente lo que el predicador dijo, sino que una persona va a decir lo que el predicador dijo, tal vez la parte más importante, y puede que omita o puede que coloque palabras para indicar de alguna manera según como él entendió las cosas. De igual manera pasa con Marcos, Mateo y Lucas. Ellos tienen un conocimiento, un entendimiento, algo,
y pudieron haber colocado algo o se les pudo haber olvidado algo, porque eso pasa, o dependiendo del enfoque de la enseñanza a las personas a quien se quiere llegar es también la manera. Por esa razón vemos que hay un marcos que puede ser las enseñanzas aparentemente más cortas o más resumidas, pero él tiene un propósito por lo cual aparentemente tenemos un desorden aparente de Marcos o un orden aparente de Lucas, porque el objetivo de Marcos no era necesariamente dar un orden de los sucesos, sino que él necesitaba enfocarse en solucionar problemas al grupo de personas que iba a enviarle, y su orden es basado en los problemas o acontecimientos de ese grupo de personas. En el caso de Lucas, él sí iba específicamente con colocar todas las cosas en un orden cronológico o histórico específico. Mateo tiene otras motivaciones, por esa razón a veces vemos, por ejemplo, que Mateo habla del entendimiento, pero Lucas habla del creer y la salvación, aunque también esto hace referencia en la conversación que tienen Jesús y los discípulos. Veamos Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:12. Y a los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Analizando los tres o meditando en los tres casos que se ven en Mateo, Marcos y Lucas, vemos 4 puntos, o por lo menos 4 que yo veo. Puede ser que alguien vea más o vea menos. Dice de la siguiente manera. Punto 1, personas que oyen, es decir, se les enseña la palabra, escuchan la palabra, están oyendo la palabra, están recibiendo algo. 2, no logran entender lo que están diciendo o enseñando o predicando. Por consecuencia, punto 3, la palabra les es quitada. 4, no creen y sean salvas o no pueden llevarlo a la práctica y por lo tanto no dan fruto al 30, 60 y 100 por 1. Entonces basados en los Mateo, Marcos y Lucas podemos ver este grupo de puntos, por así llamarlo, pero vemos claramente que el mayor de ellos, el punto principal es, para poder solventarlo, es que no entienden. Es decir, el punto es el punto base. Si ellos no entienden, por consecuencia, les es quitado y por consecuencia no creen y se salven o no lo ponen en práctica y no dan fruto al 100 por 1. Por lo tanto, si nos enfocamos cómo resolver el punto 2 o qué nos dice la Biblia acerca del punto 2, es decir, cómo cambiar de ser una persona junto al camino a que ahora seamos buena tierra o que la semilla caiga en buena tierra. Entonces el punto clave es el entendimiento. Por esa razón hemos tocado varios puntos del entendimiento que al final daremos un breve resumen. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en hay cosas difíciles de entender para ver cómo trabajar con ello. En el punto, vamos también a revisar la palabra entender de lo que hemos visto en el diccionario secular y dice de la siguiente manera. Punto 1 de la palabra entender. Tener idea clara de las cosas. 2. Saber con perfección algo. 3. Conocer, penetrar. 4. Conocer el ánimo o la intención de alguien. 5. Discurrir, inferir, deducir, tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. 7. Creer, pensar, juzgar. 8. Tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. 9. Ocuparse en algo. 10. Dicho de una autoridad tener facultad o jurisdicción para conocer de materia determinada. 11. Conocerse, comprenderse a sí mismo. 12. Tener un motivo o razón oculta para obrar de cierto modo. 13. Dicho de 2 o más personas, ir de conformidad en un negocio, especialmente cuando tienen entre sí motivos especiales de confianza, secreto y amistad. 14. Dicho especialmente de una ley o un mandato. Pertenecer, tocar, afectar a uno o a muchos. 15. Saber manejar o disponer algo para algún fin. 16. Avenirse con alguien para tratar determinados negocios. Entonces, todo esto lo que menciona, por ejemplo, si nos tomamos el diccionario de la Real Academia Española, relacionado a lo que es la palabra entender.
Muy bien, ya viendo o mostrando esto, vamos a entrar en detalle con el punto de hoy, que es prácticamente hay cosas difíciles de entender. Y esto no necesariamente lo estoy diciendo yo como persona en el sentido de mi mentalidad, sino que lo dijo el apóstol Pedro. Y específicamente lo interesante de que el apóstol Pedro está haciendo referencia a los escritos de Pablo. Y dice de la siguiente manera en 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, haciendo referencia a Pablo, habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo que hay cosas que son difíciles de entender. Entonces, ¿por qué a veces no podemos entender las cosas? Porque son difíciles. No necesariamente es, o inclusive en esto pasa tanto en la palabra como en cualquier situación, ya sea en las matemáticas o en el idioma español. Hay cosas que son más fáciles de entender que otras. Entonces, el apóstol Pablo está, perdón, el apóstol Pedro está dando a entender o está diciéndonos de que hay cosas en la palabra o inclusive la forma de enseñanza u otras situaciones que pueden ser difíciles y por esa razón no se puede entender, que requiere tal vez cierto mayor tiempo o no la vamos a poder captar a la primera y por esa razón tenemos que saber qué hacer cuando algo puede ser difícil de entender. ¿Por qué? Porque según lo que hablamos de la parábola, es de que se nos dice algo por no entenderlo rápidamente. No dice que el enemigo se va a tardar un año en venir, no dice que el enemigo se va a tardar 5 años, sino que dice que el enemigo está como león rugiente viendo a quien devorar. Es decir, que el enemigo está como vigilando, está atento para que en el momento en el cual nosotros no entendamos algo, venga a quitarnos lo que no hemos entendido. Eh, Por esa razón también en el libro de Efesios, cuando habla de que nos coloquemos la armadura de Dios, también dice que estemos atentos contra las acechanzas del diablo. Es decir, que el diablo está muy atento a ver que nosotros no entendemos para quitarnos la palabra. Entonces, si hay algo difícil de entender, por consecuencia, el enemigo nos lo va a quitar. ¿Para qué? Nosotros no entendamos y por consecuencia no demos fruto, no lo pongamos en práctica y no demos fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer cuando hay algo difícil de entender. Ya hemos explicado en otras ocasiones también cuando Jesús menciona algo y no se logró comprender lo que hizo. Una de las cosas que hizo María fue guardarlas en su corazón y meditarlas. Esa fue una de las cosas que lo que hizo María, perdón. Entonces, basado en esto, este caso en particular dice también qué pasa cuando alguien que es algo difícil de entender no se aplica bien. Y esto que es difícil de entender, dice aquí claramente el apóstol Pedro, de que si uno no logra entender bien las cosas que pueden ser difíciles, dice acá claramente que los indoctos son aquellos que no tienen una educación, por así, o no le han llevado un hilo a lo que corresponde a la palabra del Señor, o aquellos que son inconstantes, lo que van a producir, van a torcer las escrituras. Por esa razón es de que a veces vemos de que hay doctrinas que pudieron haber salido de parte de Dios que son verdaderas, pero que se han torcido. Muy comúnmente podría ser actualmente lo que mucha gente menciona acerca de los decretos y declaraciones y ese tipo de situaciones, o algún otro tipo de enseñanzas, bautismo o relacionado a la predicación, a la enseñanza, a los ministerios. ¿Qué pasa? Hay cosas que pueden ser difíciles de asimilar o entender, pero aquí hay personas de que por esa causa, decir no, eso es fácil, o no ver la gravedad de lo que se está hablando o los puntos precisos que están tocando, terminan torciendo la escritura. Y hay otras cosas que pues la acción que uno podría tomar basado en lo que se está escuchando, porque hay personas que es difícil de entender, puede inclusive señalar de que lo que se está predicando es falsa doctrina. Por eso que el apóstol Pedro en esta ocasión está diciendo, miren lo que Pablo está diciendo es cierto. Es decir, el apóstol Pedro está dando testimonio del apóstol Pablo, diciendo, miren, el apóstol Pablo es verdadero ministro de parte de Dios y lo que escribe y dicta y enseña es verdadero de parte de Dios, pero a ustedes no les da
no han entendido lo que él está queriendo decir y por lo tanto usted lo atacan, tal vez le dicen falso apóstol o falso predicador o falsa doctrina, pero es porque está difícil de entender, no es tan sencillo de hacerlo. Y claramente a veces nosotros cuando leemos las cartas de Pablo, a veces podemos decir, ah, no, qué fácil, hablaba y enseñaba Pablo, pero entre todas esas hay cosas que son difíciles. ¿A qué voy con esto? De que si nosotros queremos agarrar la palabra solo por a escuchar a cualquier predicador o escuchar cualquier tipo de libro de la Biblia, todo ese tipo de situaciones que a veces nosotros tenemos, o inclusive que nosotros queremos aprender ciertos tipos de doctrinas, mayormente a veces las personas quieren saber cuestiones del apocalipsis o escatología y un montón de temas. Esos temas pueden ser difíciles de entender, pero la gente quiere ir automáticamente a lo difícil sin aprender cosas que son primarias o básicas, no en escatología, sino que en la misma palabra o inclusive en el mismo tema de escatología u otros puntos. Entonces, a base de eso, de irse, por ejemplo, hasta ahí arriba, o en el sentido si lo vemos en caso particular de lo que nosotros conocemos como estudio, es una persona que tal vez, hagamos de cuenta, un niño de kinder que quisiera sentarse en la universidad a ver cuestiones complejas de matemáticas. El niño puede ser que diga, oh, qué bonito, qué maravilloso. Inclusive alguien de primaria se puede quedar ahí maravillado, pero no entiende nada y le pasa un examen y no sabe cómo hacerlo. Entonces, de igual manera pasa en el Evangelio. Tal vez en el Evangelio no se ha categorizado, por así, hasta cierto punto lo que se enseña, porque hay varias cosas que tratar en ese punto. A lo que quiero entender es que nosotros, a veces por irnos a aprender cuestiones difíciles de comprender, o querer tener enseñanzas que, por así llamarlo, nos quieran volar la cabeza, o nos quieran hacer, como diría una persona, hacer cortocircuito, y por querer estar maravillados con eso, no le estamos, estamos escuchándolo y tal vez nos quedamos maravillados, pero no le estamos entendiendo. Por lo tanto, no estamos dando fruto. Y por lo tanto puede ser que inclusive estemos torciendo lo que nos enseñaron por no haberlo entendido bien. Y ahí por consecuencia el fruto que Dios espera no se está dando, pero porque nos estamos yendo a lo difícil primero. Nos estamos yendo a lo complicado primero, sin entender las cosas que son básicas. Y no es de mentir que la mayoría de nosotros, a veces lo que es básico no nos gusta. Lo podemos ver como que fuese sencillo, lo podemos menospreciar. Y no es algo que pase únicamente en el Evangelio. Esto pasa en cualquier área. En el básquetbol, en el fútbol, en la matemática o en un montón de áreas. Uno le gusta más la complejidad o inclusive en la música la complejidad y no nos gusta aprender las cosas básicas, sin entender que las cosas que son básicas son primordiales nos van a ayudar para poder ejecutar lo que puede ser complejo o inclusive nos puede ayudar a entender lo que es complejo. Entonces por eso hay gente que a veces tal vez se pone a hablar de mecánica cuántica, perdón, de física cuántica y un montón de cosas relacionadas a eso y tal vez ni saben las bases de matemáticas. Lo que les gusta es andar hablando cosas raras y que la gente se quede como boquiabierto, pero ellos no saben nada relacionado a eso. Y eso nos ha, tal vez, no sé si a todos les ha pasado, pero a veces llegamos a un punto nosotros de que solo nos volvemos personas que solo hablan y hablan de algo sin saber. Y ahí es donde la palabra enseña que son palabras vacías. Y ahí es donde pues puede haber una gran congregación, la persona hablando de temas aparentemente profundos y toda la gente tal vez se queda boquiabierta, pero la iglesia o la congregación o nosotros mismos no estamos dando fruto. Entonces realmente ese no es el objetivo. Y si en dado caso una congregación a veces hablan temas, o inclusive nosotros, hablan temas básicos, tal vez lo miramos como aburridos o ya lo sé, el problema es de que no se ha puesto en práctica. Entonces vamos a ver, basado en esto, la palabra difícil de entender. Que la palabra difícil de entender es algo que es una sola palabra en lo que menciona, en este caso Pedro, y es la 14:25, dus noetos, que viene del 14:18, de un derivado de 35:39, es dificultad de percepción. Se ha traducido como difícil de entender. La palabra 14:18, que es de donde viene, que es dus, dice partícula primaria inseparable de derivación incierta usada solo en composición como prefijo duro, es decir, dificultad. Se ha traducido como difícil. La otra palabra que indicaban era neón, que viene de la 3563, que es noeón,
ejercer la mente. Es decir, habla de un ejercicio. Para poder entender uno tiene que ejercitar la mente. Eso lo hablamos acerca del el punto de formar formar el entendimiento. Habla de observar, es decir, figurativamente, comprender, captar, prestar atención. Se ha traducido como entender o considerar. Ahora, cuando ya mencionamos acerca de que hay cosas que son difíciles y que a veces uno le gustaría irse a lo difícil porque a veces puede ser más llamativo. En ciertos casos hay también una dependencia de enseñanza. Si uno quisiera aprender lo que es difícil de comprender o difícil de entender, uno tiene que ir primero a ver qué es lo que depende de eso. Es decir, hay cosas que son más sencillas y estas cosas sencillas que son dependientes de una enseñanza nos van a ayudar a comprender lo más difícil. Es igual como en la matemática, a veces le enseña uno primero sumas para luego enseñarle después restas, porque una suma es prácticamente lo contrario a una resta. Se enseña primero las sumas, ¿por qué? Y después la multiplicación, porque la multiplicación es una suma abreviada. Y así poco a poco, por ejemplo, mayormente en la matemática o inclusive en los idiomas, cuando uno primero le enseña la letra A, luego la letra B, luego o primero las vocales, luego las consonantes, el abecedario, ya después comienza a unir palabras monosílabas y así sucesivamente hasta llegar nosotros a armar oraciones. Ya después no solo armamos oraciones, sino que vemos redacción o inclusive otras personas más complejas que pueden hacer poesía o tipo de rima. Y así automáticamente, poco a poco, hasta avanzar a una aparentemente complejidad. Pero si nosotros nos vamos directo al hecho de hacer poesía sin saber escribir, o inclusive nos vamos directo a hacer, qué sé yo, multiplicaciones y divisiones sin antes tal vez sumar, puede ser que se nos haga más difícil de asimilarlo que tal vez comenzar desde el principio o desde lo que depende de. En este caso, por esto mismo es lo que dice Jesús en Marcos 4:13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, a ustedes se les va a hacer complicado las demás parábolas que yo les pueda explicar porque no han entendido esta. Si ustedes logran entender esta parábola, se les va a hacer más fácil entender las demás parábolas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Habla de una dependencia de conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos un montón de temas o estamos escuchando diferentes predicaciones que pueden ser inclusive complejas o profundas, lo que queramos, el punto no es que las conozcamos o que las escuchemos, el punto es que las logremos entender. Y a veces nosotros solo nos abarcamos a escuchar predicaciones complejísimas y deberíamos ir primero a lo que necesitamos para poder llegar a ese conocimiento, escuchar bien y entender la enseñanza que nos están dando. Inclusive por esa razón a veces es de que me tomo a veces el detalle de venir y colocar palabras del diccionario o del griego al hebreo para poder dar un conocimiento previo y no darnos directamente al agua. Y también por esa razón fue que primero tomé la parábola del sembrador para poder hablar de otras cosas. Entonces, aquí entra el detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no hay, o lo que algunos conocen como la teología sistemática, que ve las cosas en un orden específico, y por eso mucha gente se va a estudiar esa teología sistemática, en el sentido que enseña la teología como que el orden, que es primero salvación o que es primero el arrepentimiento, y ve las cosas desde un orden para pues comprender todas las cosas. Eso es en el sentido como los estudiosos o teólogos o todos ellos han armado ese sistema que es diferente la teología sistemática, si no estoy mal, a la teología normal. Pero en este caso nosotros pues, quiera que nos llegamos a una iglesia, llegamos a escuchar a un predicador donde hay diferente tipo de personas y por eso es necesario que nosotros, si estamos escuchando una predicación, puede ser que sea difícil para nosotros, podemos abocarnos con alguien para que nos diga qué debería estudiar yo antes o aprender para poder entender lo que el hermano está diciendo. De igual manera es con la Biblia como tal. Nosotros nos sentamos a leer la Biblia y es común hasta cierto punto de que uno cuando habla con alguien que le diga leer la Biblia, automáticamente, inclusive yo lo hice en mi momento, querer leer Génesis, Apocalipsis de pasta a pasta, porque hay personas que eso dicen, no, un libro se lee de pasta a pasta, por lo tanto yo voy a leer la Biblia de pasta a pasta.
¿Está mal eso? No, no está mal, pero a lo que quiero entender es de que el que mejor sabe qué necesitamos conocer o entender en su momento es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, o lo que conocen como el Espíritu de Dios, dice que es el que conoce a Dios. Por consecuencia, debemos abocarnos primero al Espíritu Santo para que Él nos dirija y nos diga qué debemos leer primero. Basado en lo que vamos a leer primero, según lo que Él sabe, lo que conocemos, cómo vivimos, etcétera, nos puede proveer el libro de la Biblia que necesitamos leer en ese momento para poder entender tal vez otras cosas que el mismo Dios nos va a enseñar en su momento. O simple y sencillamente puede pasar que el Espíritu Santo nos ponga a leer algo porque un mes, en una semana, en un año, alguien nos va a venir a hablar de eso, o Dios quiere que nos enseñen de eso. Que prácticamente fue algo que en una ocasión me sucedió, que parece que un hermano estaba leyendo acerca de un libro de la Biblia y estaba estudiándolo y todo, algo que de alguna manera yo ya había estudiado, sabido, y cuando terminé yo, me dieron la palabra para hacer un comentario, terminé comentando algo relacionado al libro, y al hermano por haber leído, es decir, por yo dar mi comentario, se le abrió todo el panorama del entendimiento de ese libro en particular al hermano, porque ya había leído antes y como que el Señor me hizo parar un empujón, por así decir, de entendimiento, y a él se le abrió todo el panorama de ese libro. Pero él previamente leyó, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder entender algo que se iba a mencionar. Que si esa persona no hubiera leído ese libro y yo digo el comentario, tal vez hubiera sido difícil de entender para la persona. No que yo lo que yo fuera a decir fuera difícil, sino que porque no hay una base, por consecuencia, se vuelve difícil. Por eso hablamos de las dependencias de conocimiento. De igual manera esto pasa en la universidad o inclusive en el trabajo. En el trabajo nosotros nos ponen a veces a trabajar algo sencillo y poco a poco nos van agregando problemas más complejos, por así llamarlo, para resolverlos. Si nos tiran al agua con un problema complejo, no se nos va a ver difícil. Pero luego nosotros por aplicar en el trabajo cosas más fáciles, ya después se nos hace más fácil lo difícil. Entonces, a lo que voy es esto. Hay un conocimiento dependiente que nosotros deberíamos a veces abocarnos a saber cómo hacerle para poder aprenderlo. Uno de ellos es primeramente ir con el Espíritu Santo y preguntar, Espíritu Santo, ¿qué puedo leer o qué puedo comenzar a leer? O inclusive también con las predicaciones. No irnos a aprender escatología de golpe o querer ir a aprender acerca de demonios o ángeles, que a veces eso como que a veces nos carcome el oído por querer aprender cosas así extravagantes. Pero es mejor ir a preguntarle al Espíritu Santo, oh Dios, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este momento? Porque tú sabes lo que yo necesito. Entonces, en lugar de ir a ver, ¿cómo se llama? Los ángeles o principados o demonios o cuestiones escatológicas o temas complejos, deberíamos ir a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Puede ser que lo que Dios nos va a llevar es saber cómo perdonar, o tal vez nos vaya a enseñar cómo leer la Biblia o cómo orar o cuestiones, qué es el amor, que para nosotros puede ser, no sé, ya lo sé, pero puede ser que no lo sepamos en muchas áreas y por eso está impidiendo nuestro crecimiento o está impidiendo que otras cosas que Dios nos quiera revelar no nos las puede decir porque es difícil. Es decir, como que es de balde que nos lo vayan a decir porque si nos lo dicen no lo vamos a entender, vamos a ser infructíferos y después nosotros creyéndonos ahí que sabemos todo y por eso hay personas que creen que saben las cosas, pero el problema está que lo saben en teoría, pero no en la práctica, porque entender no significa que yo le dé un resumen a alguien, el entendimiento lleva a la práctica, por eso la parábola del sembrador dice que los que son de buena tierra son aquellos que oyeron la palabra, que la reciben, la retienen y la guardan por ponerla en práctica. Entonces, por esta razón debemos entender que si yo quiero entender ciertos conocimientos, hay ciertos conocimientos previos para yo poder aprender eso y que ya no se me haga difícil. Eso difícil que puede ser que yo estoy asimilando, puedo ir a obtenerlo o a preguntarle al Espíritu Santo o a una persona delegada que me puede haber colocado, un pastor o amigo o algún otra, o maestro de escuela dominical, no sé cómo le llaman a cada quien en sus congregaciones, pero podemos ir a abocarnos. Mire, hermano, fíjese que a mí me interesó ese tema que están predicando en la congregación, se me hizo difícil entenderle al tema. ¿Podría indicarme usted qué versículos o qué otros temas puedo yo asimilar
antes para poder entender ese mensaje. Entonces ya el hermano puede decir, mira, necesito que puedes hacer esto, esto y esto. Y él ya nos da una instrucción. Más o menos también pasa como cuando uno va a leer la Biblia, hay personas que sí le dicen a uno, mira, ¿qué me aconsejas para que yo pueda leer la Biblia, para comenzar a leer la Biblia? Entonces, en una de las cosas que personalmente le digo a las personas es, si tú quieres entender doctrina, el libro de Proverbios, él mismo dice que la persona que quiere entender la doctrina, lea el libro de Proverbios. Eso está en el capítulo 1 de Proverbios. Dice, y el libro de Proverbios, para entender doctrina y sabiduría. ¿Alguien quiere entender la doctrina de Dios? Puede leer el libro de Proverbios y luego irse a leer las otras cosas. Entonces, el entendimiento realmente a veces va a depender mucho de la persona, del conocimiento, porque no es lo mismo que alguien se sienta a leer. Pongo yo a 100 personas a leer Génesis, algunos se van a quedar, van a entenderlo tal vez todo, otra persona no va a entender nada, otra persona va a entender otras cosas porque leyó Génesis. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente en su formación, conocimiento y revelación o comunión que tengan con Dios. Entonces, por consecuencia, lo mejor es irse siempre a abocar al Espíritu Santo para preguntarle. No es solo de aquí, de lo que yo estoy diciendo por experiencia, sino que esto está en la palabra, porque cuando los discípulos no entendieron la parábola, se fueron a preguntarle a Jesús, mira Jesús, está bonita la enseñanza, está linda la enseñanza, pero no entendí. ¿Me puedes explicar? Entonces Jesús dijo, bueno, si no entienden esta, ¿cómo van a entender las demás? Le está diciendo, miren, pónganle bastante importancia a este tema. Este tema es sumamente importante para que después puedan entender otras cosas. Es decir, esta es la doctrina básica. Si ustedes aprenden esta doctrina básica, van a poder entender los demás. Si ustedes aprenden estas sumas, van a poder seguir a las multiplicaciones, por así llamarlo. Entonces, basado en esto, vemos también otro caso que lo menciona en el escritor de Hebreos. Vamos a leer lo que es del 11 al 14. Él también habla algo similar a eso y dice de la siguiente manera. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, si vemos este caso en particular, aunque no lo he colocado, pero sí no coloqué lo previo, sino que lo coloqué lo que él está exponiendo, y es de que regularmente en el capítulo 15 de Hebreos, el escritor está hablando relacionado a lo que es el sacerdocio, inclusive lo que conocemos muchos como el sacerdocio de Melquisedec, que todo el mundo quiere saber del sacerdocio de Melquisedec y que todo el mundo se queda anonadado con el sacerdocio de Melquisedec y tal vez se ponen a investigar un montón de relacionado a eso. El punto está de que el escritor de Hebreos dice, miren, yo tengo mucho que hablar de esto y se los podía explicar a detalle. El problema ¿cuál es? De que se han vuelto tardos para oír. Es decir, ustedes no lo pueden entender. Para usted esto va a ser difícil. Entonces ya no voy a seguir hablando de esto. No me es necesario hablarles de eso porque ustedes no necesitan de esto ahorita. O sea, ustedes quisieran escuchar eso. Les maravilla, les sorprende escuchar de eso. Pero no es el momento de hablar de esto. ¿Por qué? Porque necesitan doctrina básica. Necesitan lo esencial, lo básico. ¿Por qué? Porque si yo les digo esto, lo que van a pasar es que ustedes van a torcer esta doctrina. No lo está diciendo prácticamente el libro de Hebreos, pero estoy, por así llamarlo, interpretando lo que va a acontecer, por lo cual el escritor de Hebreos lo dejó de decir, basado en lo que dijo Pedro. Porque dice, es difícil de entender, pero los indoctos e inconstantes. Indocto es que una persona que no está educada, que no sabe las cosas básicas, no sabe los principios del evangelio. Inconstantes son aquellos que andan pecando y que están en un lado, que están en el otro. Lo que dice Santiago, de purificar el corazón, porque un día sí y el otro día no. Y claramente ha pasado esa advertencia, por así llamarlo, que habla el apóstol Pedro en lo que acabamos de leer. Eso ha pasado. Y claramente también con el libro de Hebreos. Porque
si nosotros observamos regularmente, inclusive sectas o doctrinas falsas que han nacido de Hebreos capítulo 5, de lo que corresponde al sacerdocio de Melquisedec. Inclusive hay una persona que se hizo llamar Cristo, que él era el Melquisedec y otras cuestiones por ahí. ¿Y de dónde lo sacaron? De Hebreos 5, lo que el apóstol o que el escritor de Hebreos dijo. Voy a dejar de hablar de eso porque usted no lo entiende, van a torcer esto. Y hay otros por ahí que he visto que se creen sacerdotes de Melquisedec y otras cuestiones. ¿Por qué? Porque lo torcieron. Lo que dijo Pedro, lo torcieron. Cumplieron lo que está diciendo prácticamente el apóstol Pedro. Entonces nosotros debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque Timoteo dice eso, lo que le escribió Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate, ¿por qué? Porque tú eres indocto e insensato. Nosotros podemos ser indoctos e insensatos. Lo que pasa es que no nos gusta ser catalogados como indoctos o inconstantes. Todos se quieren llevar de sana doctrina. La mayoría de predicadores dice que tiene sana doctrina. Y puede ser que ellos sean indoctos e inconstantes. No, pero yo saqué un título de teología. Pero eso no significa que no sea indocto para Dios. Dios no va a ver su título. Tú sacas un título en la universidad de Harvard o de Oxford. Pasa al cielo. Dios no va a hacer eso. Dios lo que va a necesitar es de que personas realmente vivan la sana doctrina, porque es lo mismo que pasó con los fariseos. Entonces, si nosotros quisiéramos entender cosas más profundas, necesitamos aprender primero las cosas básicas, es decir, realmente entender lo que debemos entender. ¿Para qué? Para que realmente podamos dar fruto. Si nos vamos a lanzar prédicas complejas o profundas, por consecuencia, no las vamos a entender o se nos va a hacer muy difícil. Por consecuencia, el enemigo nos va a atacar, nos va a quitar la semilla y no vamos a dar fruto. Esa es una de las causas por las cuales algunas personas no están dando fruto. Entonces deberían escuchar más lo que necesitan a lo que quieren. Por esa razón es muy importante preguntar al Señor Jesús, o inclusive la misma palabra nos va a dar a conocer dónde estamos como personas. En este caso, el escritor de Hebreos dice lo mismo. Acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar por cuanto sabéis ha hecho tardos para oír. La palabra tardos para oír acá significa lentos para oír. Y recordemos que oír también significa obediencia. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es difícil de explicar porque ustedes son lentos para obedecer. Es decir, ustedes no están dando fruto. Ustedes no son lentos para entenderlo. Por lo tanto, no lo pueden poner en práctica. Esto que es más complejo, menos lo van a poder poner en práctica. Si lo básico no lo hacen, ¿cómo van a hacer lo más difícil? 12. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Entonces él habla que hay rudimentos o que son cosas que se necesitan claramente que uno aprenda. ¿Cuál es el problema? El problema es de que uno escucha un mensaje del bautismo o del, qué sé yo, del oír la palabra o de los juicios y la persona dice, es que eso ya lo sé y eso ya cuántas veces no lo he oído. El punto no es oírlo y por esa razón él expresa las siguientes palabras en el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Okay, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces aquí habla de lo que es el uso. Es decir, que alguien que practica la palabra, es decir, no es un oidor olvidadizo, sino que es una persona que está poniendo en práctica la palabra. Entonces el hecho no es oír un mensaje el domingo o el sábado, el lunes, sino el hecho es, bueno, voy a oír, voy a entender y voy a buscar a llevar a práctica este mensaje. Tienen los sentidos ejercitados, es decir, que por causa de usar algo, se ejercita. Es por eso la razón de que a veces uno es obeso o uno es gordito, porque uno no se ejercita. Uno, por ejemplo, puede estar sentado todo el día y uno come. Entonces, yo estoy obeso y por eso soy lento. ¿Por qué? Porque no tengo mis piernas ejercitadas. Si yo viniera y saliera a hacer ejercicio diariamente, ya no tuviera mi pancita y por lo tanto ya no sería lento para correr o para hacer otro tipo de cosas. Entonces yo ya tengo ejercitadas mis piernas por el uso.
De igual manera es en el Evangelio. Nosotros, si queremos alcanzar madurez y aprender cosas difíciles y entenderlas, debemos comenzar por lo básico. Y lo básico, ejercerlo, saber cómo aplicarlo. Dice, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si no estamos entendiendo cosas difíciles, y cuando hablo de entenderlas, no hablo de que, sí, yo entendí todo el mensaje y comience a la persona a decirme todo lo que habló el predicador, sino que el hecho es, realmente lo está viviendo, realmente sabe cómo llevarlo a la práctica, porque eso pasa. Yo a veces he oído predicaciones y digo, sí, le entendí todo. Ya cuando llevo a la práctica, digo, ¿y cómo fue, cómo es que se hace esto? Pero es porque uno piensa que asimilar la información significa saber cómo llevarla a la práctica. Y ahí es donde uno dice, bueno, no, realmente no entendí. ¿Por qué? Porque ya lo pone uno en práctica. Uno cuando lleva a la práctica, uno dice, bueno, no sé cómo es, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede venir y decir, no, es que la Biblia habla de las profecías y que hay que profetizar y que hay que dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta y que le habla en lengua y comienza a hablar todo lo que dice 1 Corintios capítulo 14 de todo lo que puede haber habido un predicador. La pregunta es, si viniera Dios y le dijera a él que profetizara, ¿podría profetizar? Si de repente viene el espíritu de profecía, ¿él se pondría más a llorar que a decir la profecía? Porque eso a veces pasa. ¿Realmente él podría hacer todo lo que está diciendo, que está hablando en ese momento? ¿Lo podría asimilar? ¿Lo pudo haber realmente entendido bien? Y ahí es donde entra el hecho de que es el uso y el ejercicio el sentido de los sentidos ejercitados. Entonces, ese es el punto con el hecho de nosotros aprenderlo y poder dar fruto, para que cuando las cosas vengan uno analice, bueno, si es cierto, cómo que el espíritu del profeta se sujeta al profeta y que lo habló y que la Biblia lo dice. La pregunta es cómo se aplica. Y el hermano pudo haber dicho, miren hermanos, esto y esto y esto, y uno, ok, ya entendí, asimilé cómo es esta situación. Y uno, y eso no solo se da cuando cuando alguien viene y profetiza y le cae la unción, sino que eso también va en la vida diaria. Entonces uno ya, bueno, si entendí esta parte, esto y esto y esto tal vez no lo entendí, puede que haya sido difícil de entender o no, pero cuando uno ya lo comienza a practicar, ya comienza a guardar la palabra como habla el sentido de la buena tierra, uno ya puede ejercitarlo. Pero a veces uno no va a poder entender si no hay algo previo, como aquí lo menciona claramente en el libro de Hebreos. En el caso del libro de Hebreos, en el versículo 6, en el avance, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, Dios quiere y necesita que nosotros aprendamos lo que es difícil. Es decir, que hay cosas que son difíciles, Él quiere dárnosla, lo que algunos conocen como profundidades. Pero el hecho de Dios no es solo darnos a conocer profundidades o cosas difíciles de entender, sino que realmente previo a eso necesita cosas que sean necesarias y tal vez, por así decirlo, más fáciles de entender o asimilar para poder enseñarnos lo demás. Por eso también Jesús dice, tengo muchas cosas que decirlos, pero pero al momento no lo pueden sobrellevar. Es decir, por más que yo se los diga ahorita, va a ser infructífero. Se los puedo decir, pero lastimosamente no lo van a entender y no lo van a poder sobrellevar. Y eso es lo importante en el Evangelio. Entendamos algo con respecto a la palabra de Dios. Y es de que Dios no busca solo darnos revelación tras revelación tras revelación, sino que Él busca que esa revelación sea un enfoque de responsabilidad. ¿Por qué? Porque basado en la palabra habla de que la profecía y la revelación es un peso de gloria y ese peso lleva a una manifestación de comunión con Dios y también el hecho de saber cómo llevar esa revelación a los demás. En la Biblia, cuando habla de los profetas, cuando dice que Dios le dio la visión al profeta y él automáticamente comienza a quejarse y a clamar a Dios, mira, Señor, ¿acaso no has visto esta cuestión? ¿Acaso no has visto aquello? ¿Acaso no has visto que la maldad que hay tan puro es de ojos que no lo puedes ver? ¿Por qué? Porque la revelación de lo que él recibió fue un peso. Le cayó la revelación de la maldad, de las cuestiones y demás. Entonces, es lo que pasó, le cayó ese gran peso en la espalda, por así profético, a esta persona, y por consecuencia, al ver toda esa revelación de la maldad del hombre, dice, bueno, ¿qué pasó aquí, Dios? Y él comienza a expresarse a Dios. Otras personas tal vez si recibirían ese peso, no profetizarían o no orarían en intercesión a Dios, sino que tal vez se apartarían del evangelio. Entonces,
¿por qué Dios va a revelarle esa magnitud de peso de revelación a la persona? Porque no lo puede sobrellevar, no lo puede entender. Entonces nosotros buscamos profundidades, buscamos revelaciones grandes, buscamos un montón de cosas, pero deberíamos ver qué realmente es necesario. Si necesitamos lo básico, vayamos a lo básico. Si necesitamos, por así llamarlo, lo intermedio, vamos a lo intermedio. Si inclusive necesitamos algo que a nosotros puede ser que pensemos que ya sepamos o que tal vez no nos interesa en algo de la Biblia, vayamos a verlo y aprendamos de ello porque es lo necesario en ese momento. Es como las materias, ¿verdad? Está matemática, idioma español, ciencias naturales, ciencias sociales. Y hay materias que a nosotros nos gusta más que otras, o simplemente no nos gusta nada, ¿verdad? Nos gusta tal vez más el recreo. Pero a veces eso, ya por no ponerle atención, luego en nuestra edad avanzada, nos puede traer dificultades. En mi caso particular, lo que corresponde a lo que es el idioma español, yo nunca le puse atención y no me gustaba y no me gusta. Pero, ¿qué pasa? Ahora que estoy acá con el Señor y que el Señor me ha llevado a aprender varias situaciones, me doy cuenta que mucho de lo que yo ejerzo es idioma español. No en el sentido de que me sepa las vocales, sino que en el hecho de a la hora de escribir algo o redactar un documento o alguna cuestiones relacionadas a la palabra de Dios y me toca compartirlo a través de escritos y otras situaciones, inclusive uno exponerse acá a la hora de predicar o enseñar, es parte del idioma español. Entonces, yo no le puse atención, a causa de eso he tenido diferentes dificultades, inclusive en el trabajo. Cuando yo he redactado un correo, mi jefe no me entendía, me decía, mira, esto que me estás escribiendo no te entiendo, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Y he sufrido, por así, diferentes dificultades a causa de no haberle puesto atención a la doctrina básica del mundo del idioma español, por así llamarlo. Claramente, pues en este caso las matemáticas, que era lo que más tal vez me gustaba o sabía, no tuve problemas inclusive en la universidad, por así llamarlo, a una alta gravedad, pero sí pude sacar todo bien sin perder. Pero fue porque le puse interés a eso. Puede ser que otras personas no le pusieron interés a matemática y tuvieron problemas en eso. Y es cosa que es básico en el mundo, en nuestro mundo actual, por así llamarlo. Entonces en el Evangelio es igual. Hay personas que tal vez le gusta que profetizar, orar, pero la palabra ni la toman en cuenta. Ah, sí, la palabra de Dios. Inclusive dicen, sí, es que la palabra es importante y que es la palabra profética más segura. Sí, pero ni agarran la Biblia para leerla. Pero ellos tal vez están embebidos en orar y en profetizar y un montón de cosas. Y no digo que esté malo. Lo digo es de que también la palabra de Dios es importante porque cuando en el libro de Hechos capítulo 6, el apóstol Pedro dice, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Él dice las dos. Entonces a veces nosotros, o por lo menos en mi caso, a veces me he inclinado más al hecho de la palabra y tal vez no he puesto tanta atención a la oración. Y otras personas viceversa, le ponen atención a la oración, pero no le ponen tal vez mucha atención a la palabra, cuando eso es, por así llamarlo, básico. Eh, Fortalecer esa área porque eso es lo que están diciendo en la palabra que es importante. Entonces, de igual manera, por esa razón que a veces no crecemos, no entendemos, no asimilamos y no llegamos a alcanzar las cosas, no podemos, no estamos dando fruto. Y también menciono esto porque a veces hay predicadores en internet que pueden ser que sí sean de Dios y que ellos están hablando muchas profundidades y no estoy diciendo que esté malo. El problema está que nos vamos a ver toda esa profundidad y lastimosamente todo lo que es básico, todo lo que es importante, lo descuidamos. Por consecuencia, estamos oyendo este montón de profundidades que pensamos que la estamos entendiendo, pero que son difíciles de entender y no estamos dando fruto. Y después nos podemos ir a quejar con Dios, mira Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué esto? Y esto y esto. Y no doy fruto y no crezco y demás. La cuestión es, ¿por qué es? Simple y sencillamente, se han puesto a escuchar solo profundidades, no las ponen en práctica, son difíciles de entender, son difíciles de llevar a la práctica por cuanto no han aprendido otros principios. Y prácticamente por esa razón la vida puede ser un caos y no están dando fruto. Y por el otro lado, desde que están escuchándose un montón de doctrinas, por ser indoctos, inconstantes, la están torciendo y prácticamente ya son aptos para levantar secta, por así llamarlo, porque están deformando el evangelio, se están descarrilando de la verdad. Y eso genera falsa doctrina tras falsa doctrina tras falsa doctrina.
Y menciono esto por un caso en particular que yo he visto. Sucede, pues, es común que las personas cuando hablan de interceder, hablan de que interceder significa prácticamente ponerse en los pies de alguien. Eso es lo que han explicado. En eso yo he visto que las personas han deformado en eso. Inclusive he oído una persona que con prácticamente por así invocaba el alma a otra persona para que se metiera en el alma a ella y en ella y ponerse a pelear por cosas. Yo dije, ¿de dónde viene eso? Esto que están haciendo, o sea, esto que están haciendo no es correcto. Es una manifestación de hechicería. La pregunta es, ¿de dónde viene? De esa enseñanza diciendo que interés significa ponerse en los pies de alguien más. Entonces esa enseñanza la deformaron y la volvieron a deformar y la volvieron a deformar más. ¿Por qué? Porque fueron inconstantes, indoctos y no entendieron los principios espirituales de lo que Dios está hablando acerca de la intercesión. Y eso se conoce como revelación de demonios o sabiduría de demonios. Entonces ellos solo tomaron esa palabra que tal vez fue difícil, compleja, no la entendieron, no la asimilaron por no haber conocido principios básicos y comenzaron a deformarla tanto que llegaron a este punto de ejercer la hechicería. No sé cuántas personas como esta que escuché lo hacen o lo siguen haciendo. El problema está que como ellos piensan que les funciona, lo enseñan. Y si ellos crecen a un punto de ser, por así llamarlo, ministros que de largo alcance, van a enseñar eso malo a miles de personas, ya no a un grupo de 5, de 6 o de 2, sino a miles. Puede ser que muchas otras doctrinas sí las hayan asimilado bien, pero esa en particular no, y están deformando toda esa línea específica del cuerpo de Cristo. Entonces, al punto central es, voy a leer el versículo 2 de Hebreos para luego dar el avance. Ah, no, pero vamos a leer el 1 otra vez. Dice, y por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, vemos acá que el escritor de Hebreos da puntos para lo que él considera el rudimento y lo cual una persona puede venir. Entonces, nosotros necesitamos enfocarnos bien en el hecho de poder dar fruto. Es el objetivo de lo que Jesús está hablando. El objetivo por el cual Jesús está hablando la parábola del sembrador es para que nosotros podamos tener buen fruto. Ya hemos mencionado que el hecho del buen fruto es poder tener comunión con Dios. Ese es el objetivo principal del dar buen fruto. Ya lo hemos mencionado en el libro de Cantares, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. También el hecho de lo que el mismo escritor de Hebreos también dice de presentar el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, si nosotros queremos dejar de ser de junto al camino, debemos comenzar a examinar o preguntarle al Espíritu Santo qué enseñanzas, o si yo me estoy enfocando solo en escuchar doctrinas profundas, cuando debería irme a lo básico y preguntarle al Espíritu Santo, convénceme, háblame y dime qué es lo que tengo que aprender. Si tengo que ir a aprender lo básico, enséñame, guíame para poder hacerlo. Y les digo de convencer, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos de que somos super ministros o somos super personas, de que lo entiendo todo y que lo asimilo todo. Y yo me he topado con personas de ese tipo, ¿verdad? Ellos le comienzan a hablar de uno, mira, háblame de profundidades o revelaciones. Yo me he sentado con personas y les he dicho, mira, ok, háblame acerca del bautismo en agua. Y no me dicen mayor situación. O le digo, mira, ¿qué habla la Biblia acerca de la imposición de manos? O los puntos que aquí realmente menciona el libro de Hebreos. O qué es la fe de obras, el arrepentimiento de obras muertas. Y ellos me dicen como que tratan de ver qué sacan para decirlo a uno, como que para dejarlo a uno boquiabierto. Y uno dice, no, no saben lo que están hablando. Entonces, como uno dice, no saben lo que están hablando, que es lo mismo que dice Santiago, ¿va? O incluso, creo que también Pablo, de que no saben ni lo que dicen, ni lo que hablan, o lo hablan en pura vanidad, y ellos piensan que sí lo saben, y están convencidos que sí lo saben, y están convencidos que necesitan aprender profundidades. Pero uno se da cuenta de que necesitan claramente aprender de las cosas básicas. Y yo he tratado de incentivar a estas personas, les digo, mira, anda a aprender doctrina básica, anda a meterte a la iglesia donde te enseñan doctrina básica en lugar de estar viendo profundidades. Y por eso las personas no dan fruto y se quejan con uno o lo han llamado a uno y dicen, mira, fíjate que
no avanzo, que siempre es la misma cosa. Es por lo mismo, le digo, no te vas a lo básico y querés aprender, inclusive una persona me mencionó de cuestiones de mecánica cuántica, un montón de cosas. Le digo, pero es que no es así, no, tenés que ir a lo básico. Y esto es lo que habla, lo que hemos venido hablando. Entonces, si nosotros queremos aprender muchas profundidades, que también esas profundidades o difíciles de entender nos van a llevar a dar fruto, vamos a lo básico, vamos a lo que podemos realmente entender para llevarlo a la práctica. Y por último, también creo que voy a regresar aquí a lo del apóstol Pedro, que tal vez no... vamos a ver acá. Sí, es esto. Ahora, por último, el punto acá, también con la relación del entendimiento, que también me ha pasado, que hay personas que dicen que ellos no leen la Biblia porque no le entienden. Eso es muy común, por lo menos en mi caso, cuando yo hablo con personas, les digo, hay que leer la Biblia. En el caso es no la leo porque no la entiendo. Entonces dejan el libro ahí tirado y no la leen porque no la entienden. Entonces, basado en lo que yo he percibido de las personas, es de que la persona, lo mismo que hemos hablado de escatología y todo, es de que cuando quieren leer la Biblia, quieren entender un punto de entendimiento alto y no entienden lo que realmente pueden entender. En el sentido de que tal vez puede ser que hay algo que les están enseñando, hablando Dios, o no sé qué tanto pueden armar en su cabeza, que no se van a lo básico. Entonces, en este caso yo les digo, mira, pues, entender lo que puedes entender. Y hay otras cosas que las vas a ir entendiendo conforme al tiempo. Y por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué tenemos que entender ahí? Que simple y sencillamente Salomón fue hijo de David y que es rey de Israel y se acabó. Si yo me pongo a pensar, ¿y pero por qué puso eso? ¿Y para qué? Y armar ese gran caos existencial del versículo, simple y sencillamente no lo voy a entender. Hay cosas que voy a entender y bueno, hasta aquí entendí, ahí lo voy a dejar. Tal vez lo voy a apuntar ahí aparte para que no se me olvide, pero lo voy a revisar después. Entonces entendí que Salomón es rey de Israel, e hijo de David, ahí quedó, lo entendí, lo sé. Cuando venga alguien, bueno, David era hijo de eso. Ya después cuando uno va leyendo, por lo menos lo que yo he entendido, cuando yo leía a Proverbios después de muchos años, entendí que el punto de poner de que Salomón era hijo de David, rey de Israel, se daba de que también en Proverbios podemos ver la sabiduría de David a través de Salomón. Cuando se menciona hijo mío, eh, presta todavía tu voz, hijo mío, y cuando uno comienza a leer se da cuenta de que lo que expresa Salomón fueron enseñanzas que David mostró. Es decir, David no escribió un proverbios. David no tiene, el David casi solo tiene salmos, pero David no es como que tuviera un proverbio o 10 proverbios. Sí tiene como, tiene como unos 50 salmos, pero no tiene proverbios. Pero eso significa que él no tenía sabiduría o que él no podía producir dichos profundos. Pero sí lo podemos ver a través de ver la forma en la cual se expresa Salomón al decir que mi padre me dijo, presta atención a mis palabras. Entonces uno puede dar a entender de que el hecho de decir Proverbios 1:1 de Salomón, hijo de David, rey de Israel, nos da a entender de que también vamos a ver la sabiduría de David a través de Salomón, de padre a un hijo. Lógicamente eso, en mi caso personal, con los años lo fue entendiendo. Pero al principio, bueno, tengo claro que aquí dice que Salomón era hijo de David, rey de Israel. Se acabó. Y así poco a poco podemos ir, por así decirlo, agarrando capas de entendimiento y comprendiendo cosas que el Señor nos quiere dar. Pero si hay algo que no podemos entender, veamos las cosas más pequeñas. Y bueno, esto sí lo puedo entender. Bueno, o esta parte sí, esta parte no. Bueno, con esto me quedo. Voy a formarlo y voy a ejercerlo. Menciono también esto porque cuando a mí me tocaba que dar clases a personas de matemática, pasaba lo mismo. Las personas me decían, mira, yo decía, ¿entendiste lo que mencioné? Me decía, no entendí nada. Y decía, es ilógico que no puedas entender nada. ¿Entendés de que esto es una suma? Sí, lo entiendo. ¿Entendés que esta parte se hace así, así? Sí. ¿Esta parte también? Sí. Ah. Entonces, ¿qué no entendiste? Me dijiste que no entendiste nada, pero todo esto que te estoy mencionando sí lo entendés. Entonces, ¿qué no entendés? No entiendo esta parte. Bueno, concentrémonos en esta parte y veámosla. Pero si alguien me dice a mí solo que no entendió nada, que es costumbre de nosotros, veámoslo por partes pequeñas. Lo que sí podemos entender, apliquémoslo, llevémoslo a cabo. Y hay muchas cosas en la Biblia que son fáciles de aplicar, que son muy sencillas de ver,
pero que a veces nosotros nos queremos hacer los complicados o pensamos de que lo verdadero es lo más complejo. Por ejemplo, la Biblia dice claramente, el que esté afligido, ore. El que esté alegre, cante alabanzas. ¿Qué tenemos que entender? Sencillo. Estoy triste, tengo que ir a orar. Estoy alegre, tengo que ir a cantar. Pero si yo me pongo yo a pensar de cómo canto, que qué coritos, coritos de gozo, o coritos de cadena, o coritos de rap, y yo me pongo a hacer ese caos mental solito, que si yo oro parado, que si yo oro acostado, que si oro y me pongo a hacer todo ese caos, realmente no va a llevar a ningún lado. Puedo hacer hasta donde llegue mi conocimiento. Me enseñaron que ir a orar, me pongo de rodillas y me pongo a orar, o me pongo parado y me pongo a orar. Yo conozco cosas de alabanza, estoy triste, me voy a cantar. En el camino a veces vamos a poder ir conociendo más. Es muy lógico. En la tierra pasa. Hay cosas que nosotros no sabemos y conforme el tiempo vamos aprendiendo. Por eso se llama madurez y por eso se llama aprendizaje de conocimiento. La materia matemática que nosotros conocemos, vamos incrementándolo de suma, restas, multiplicaciones, divisiones, ya después es cuadrados, exponenciales, y uno ya después álgebra y trigonometría, pues después uno anda viendo ahí cuestiones raras de transformar de Laplace, integrales triples, pero fue una base que se fue incrementando en conocimiento. Por lo tanto, también ese conocimiento es aplicable en un área específica y esas ramas, por eso se enseña. Entonces, quería terminar con eso en el sentido de que vamos a entender lo que podemos. Si no entendemos algo, a veces es porque nos estamos yendo más allá de lo que podríamos entender. Pero como dicen por ahí, ¿verdad? A paso lento, tal vez, pero seguro. Es decir, bueno, yo entiendo, tal vez soy medio lento para entender, pero ahí voy. O sea, paso firme, esto lo aprendí bien. Y ahí voy avanzando poco a poco. Puede ser que nos tardemos más que los demás, pero vamos seguros. Aquí es también, aunque es una carrera de velocidad, pero también es una carrera de paciencia, en el sentido de que tengo que ser constante. Hay personas que pueden correr rápido y después el golpe, ¿no? Lo que quiere Dios en sí mismo es lo siguiente: dar fruto y dar buen fruto. Y por eso tenemos la bendición y el gran apoyo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir a preguntar, a consultar. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad. Pero la cuestión también de que dispongamos nuestro corazón a hacerlo. No solo decirse, Espíritu Santo, háblame y dime si necesito doctrina básica. El Espíritu Santo nos dice que necesitamos doctrina básica. No, no, yo creo que no es de Dios. Y uno se pone a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, a eso vamos en todo. No tenemos que aprender a suponer las cosas. Tenemos que aprender a ser certeros en las cosas. Por eso dice la palabra, la fe, la certeza. Entonces tenemos que ser certeros en lo que tenemos que estar aprendiendo. Inclusive el mismo Espíritu Santo nos va a avalar que lo que estamos aprendiendo es verdadero y que realmente lo aprendimos. Y nosotros no entrar en la suposición de que eso es así. Ok, entonces para finalizar tenemos los casos que hemos visto del entendimiento para repasarlos. Basado en lo que hablamos de junto al camino, que el punto principal está en el entendimiento, tenemos lo siguiente. Para poder lograr cambiar de junto al camino al hacer buena tierra, tenemos que aplicar el entendimiento. Uno de ellos es el ejemplo de María, guardar y meditar. Lucas 2:19 dice que María, por cuanto no entendió, tomó las palabras de Jesús, las guardó en su corazón para después meditarlas. 2. Si no tenemos entendimiento o no logramos entender algún punto, pedirle a Dios: Señor, dame entendimiento. Salmo 119:34. 3. El entendimiento también se forma. Eso es lo que hablamos de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 4. Corazón de carne. Es decir, que nosotros tenemos un corazón endurecido porque nuestra propia justicia, por ser soberbios, altivos, arrogantes, y tenemos un corazón duro por querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Por consecuencia, si nos hemos identificado eso, recordemos de que alguien arrogante no es aquel que le ande maltratando a medio mundo, o alguien soberbio no es necesariamente que alguien haya aplastado todas las personas. Habla en el sentido de que alguien nos puede enseñar algo a nosotros y es verdadero, pero nosotros lo desechamos. Tal vez no alegamos, no criticamos, no hacemos un escándalo,
pero simple y sencillamente, es su punto y este es mío, yo me quedo con él y ahí miren que él cómo sale y yo también cómo salgo. Y se queda uno en su casa tranquilo, ¿va? No hubo problema, no hubo bulla, no hubo nada, pero sí hubo una rebeldía, una necedad, una soberbia, un descaro. Inclusive puede ser uno sí tiene razón, pero yo ya vivo así y ahí que él que le vaya bien, ¿va? Entonces eso es un corazón duro. Para poder resolver eso es pedirle un corazón de carne, según Ezequiel 11:19 y Hebreos 4:12. 5, también hablamos la semana pasada de la ceguera espiritual. 2 Corintios 4:4, de que a veces no podemos entender algo porque estamos ciegos. Por cuanto tenemos incredulidad, el enemigo vino y cegó nuestros ojos para que no pudiéramos ver. Pusimos el ejemplo de Pablo, perdón, de los fariseos, y luego cómo eso se manifiesta en Pablo, porque él era fariseo, cómo Dios le manifestó y le reveló que él realmente era un ciego espiritual. Y luego también asimismo el mismo Dios le devolvió la vista, porque él se dio cuenta que era ciego, lo que dijo Jesús. A los ciegos yo le devolveré la vista, pero a los que pueden ver no les puedo abrir la vista. Entonces Dios le reveló a Pablo que él era un ciego espiritual. Por consecuencia, al darse cuenta que estaba ciego, pidió para que le dieran la vista y por lo tanto le mandan a Ananías para que le abra la vista. Y es una manifestación de que ahora él camina en el verdadero evangelio. Le fueron alumbrados los ojos de su entendimiento. Y 6, lo que vimos hoy de difícil de entender, segundo de Pedro 3:16. ¿Qué significa? De que a veces no entendemos cosas porque son difíciles. Y para poder entenderlas necesitamos ver un conocimiento previo a eso para poder entenderlas. Si nosotros queremos forzar el entendimiento difícil, podemos venir y generar falsa doctrina. Y por esa razón no tenemos que ir a meternos solo a ver profundidades, sino que realmente ir al paso o al conocimiento que el Espíritu Santo nos quiere dar, basado en lo que la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad. Y esa toda verdad significa, si el Espíritu Santo dice, vayan a aprender sana, doctrina básica, aprender doctrina básica. Vayan a aprender del perdón, aprender del perdón. Vamos a aprender acerca de amar o acerca de otros temas que son necesarios, pero a veces nos vuela mal la cabeza el hecho de aprender de las bestias del Apocalipsis, del Anticristo y toda esa cosa. En lugar de ir a ver del perdón, ahí estamos equivocados nosotros y por esa razón debemos ir a aplicar el amor. Pensamos que todavía sabemos el amor, y pensamos que todavía ya lo hacemos, etcétera, cuando la misma palabra dice que en el amor hay que conocer todo lo correspondiente al amor, lo que es profundidad, anchura, longitud y los otros temas que van relacionados al amor, que nosotros no lo hemos a veces comprendido y queremos ver más otras cosas extrañas o extravagantes en lugar de lo esencial y lo básico y lo necesario. Avanzando estos 6 puntos ya con relación a lo que es junto al camino para que nosotros podamos ver en qué escenario estamos. En los casos que hemos hablado, pues puede ser que alguien eh, tal vez no se meta a cosas difíciles, sino cosas básicas y entiende y está bien, y tal vez no, pero tal vez tiene un corazón de piedra, ¿verdad? Puede ser que tal vez no tenga un corazón de piedra alguien, pero está ciego. Entonces esos puntos que hemos visto hoy es para ver, bueno, yo estoy así, voy a ver cómo cambio esto para cambiar de junto al camino a buena tierra. Y por último, siempre lo que hemos hablado del repaso de la parábola del sembrador es Mateo 13, el 1 al 9. Y la explicación en Mateo 13, 18 a 23. En el lado de Marcos, el capítulo 4, del 1 al 9. Y la explicación está en Marcos 4, el 14 al 20. Parábola en Lucas, capítulo 8, del versículos 4 al 8. Y la explicación está en el capítulo 8, del 11 al 15. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu favor, gracia y gloria. Ayúdanos hoy a entrar en arrepentimiento para salvación. Guíanos a aprender acerca de tu palabra. Si nos estamos metiendo a cosas difíciles que no debemos, ayúdanos a ver qué conocimiento previo a ese necesitamos aprender para poder aprender esto que puede ser difícil para nosotros y que tal vez no nos estamos enfocando mucho en eso y no hemos podido dar fruto en eso porque tal vez no es el momento. Ayúdanos a ver, como dijo Jesús, si no entendéis esta palabra, ¿cómo entenderéis los demás? Así que ayúdame a saber qué conocimiento previo necesito para poder entender el conocimiento que tal vez quisieras o que tú necesitas que yo aprenda. También, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, eh, ayúdanos a saber si necesitamos aprender primero ahorita doctrina básica, si inclusive ya lo sabemos, ayúdanos a saber qué conocimiento necesitamos enfocarnos ahorita para entender eso y dar fruto en ese momento. No sea que nos estemos enfocando en muchos conocimientos profundos o difíciles, otras cuestiones que sí necesitas que aprendamos, pero tal vez no es el tiempo.
Y tal vez nosotros estamos forzando por querer saber más o aplicar más y lo único que está provocando es de que no estamos aplicando bien, no estamos dando fruto correctamente y tal vez estamos dando un fruto de tinieblas y no de luz. Así que te agradecemos, amado Padre y Pastor. Ayúdanos hoy en la sensatez de tu gloria, en tu nombre.